Bueno gente, ¿cómo están? Soy David. En este caso vamos a hablar del sistema nervioso central. Más que nada vamos a hacer un breve esbozo de lo que es la anatomía y la conformación del sistema nervioso central. Y en otra clase aparte vamos a ver bien en profundidad la histología del sistema nervioso, ¿sí? Que como saben es uno de los cuatro tejidos básicos. Básicamente desde el punto de vista anatómico, cómo está conformado el sistema nervioso, ¿sí? Lo podemos dividir en un sistema nervioso central y uno periférico. En el sistema nervioso central vamos a encontrar al cerebro, al mesencéfalo, al puente de Barolio, también denominado protuberancia, y al bulbo raquídeo. Estos tres van a conformar el tronco cerebral y por detrás vamos a encontrar al cerebelo. Por debajo vamos a encontrar a la médula espinal. Y sobresaliendo de estos van a salir los diferentes nervios raquídeos que luego se van a dirigir a la periferia. Y estos nervios raquídeos van a conformar lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Bien, básicamente el cuerpo humano va a estar regulado por tres grandes componentes que son el sistema endocrino, que es un sistema de respuesta lenta, el sistema inmune y el sistema nervioso, ¿sí? Que a diferencia del resto tiene una respuesta mucho más rápida pero que es corta en el tiempo, ¿sí? Esto nos va a permitir mantener lo que es una homeostasis, es decir, una estabilidad del medio interno. Esto es lo que estuve hablando al comienzo. Como les dije, en el sistema nervioso central vamos a encontrar el cerebro, al cerebelo, al tronco cerebral con sus tres porciones y a la médula. Y a nivel del sistema nervioso periférico vamos a encontrar a su vez una subdivisión dado por el sistema nervioso somático o voluntario, ¿sí? Donde vamos a encontrar los diferentes ganglios nerviosos de los cuales hablaremos más adelante y los nervios periféricos que pueden ser divididos en nervios craneales que son 12 pares, los cuales van a nacer en su mayoría del tronco cerebral, y luego tenemos los nervios espinales que van a nacer de la médula espinal. Y la otra clasificación del sistema nervioso periférico es el autónomo, ¿sí? Es decir, el que se encarga de la parte involuntaria, que a su vez se subdivide en simpático, parasimpático y un nuevo subgrupo que ha sido agregado hace poco que es el entérico, ¿sí? Bien, ¿cuál es la unidad básica y funcional, digamos, del sistema nervioso central? Es la neurona, ¿sí? Que como vamos a ver en la otra clase, en la cual hablamos más en profundidad de la histología del sistema nervioso, vamos a ver que está conformado por un cuerpo, un soma y diferentes prolongaciones denominadas dendritas, ¿sí? Y axón, obviamente. Y luego, rodeando y haciendo de sostén a las neuronas, vamos a encontrar a los componentes de la glía. Pero eso lo vemos más en detalle en la siguiente clase. Un concepto muy importante que a veces es difícil, digamos, de memorizar y que siempre preguntamos mucho es la diferencia y qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca. Básicamente la sustancia gris es la porción del sistema nervioso en el cual nosotros vamos a encontrar a los somas neuronales, ¿sí? Concepto muy importante. Va a estar representado por la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, los núcleos grises que vamos a encontrar en estos, la sustancia gris medular, y en el sistema nervioso periférico va a estar conformado por los ganglios nerviosos. La sustancia blanca, por otro lado, hace referencia a la parte del sistema nervioso central compuesto por fibras, en los cuales vamos a tener una ausencia de los somas neuronales, ¿sí? Esto va a estar representado por los tractos nerviosos, ¿sí? Y la sustancia blanca de la médula espinal, de la cual hablaremos más adelante, mientras que en el sistema nervioso periférico va a estar representado por los nervios, ¿sí? O sea, resumiendo un poco, la sustancia gris hace referencia a la parte del sistema nervioso en el cual encontramos los somas neuronales, es decir, los cuerpos, y la sustancia blanca hace referencia a la parte en la cual no vamos a encontrar a los somas neuronales, sino que vamos a encontrar más que nada a las prolongaciones axonales. Si realizamos un corte de tipo coronal a nivel del cerebro, vamos a encontrar justamente, esto lo van a ver mejor en anatomía, pero a grosso modo van a ver que está conformado por una corteza y van a encontrar los denominados núcleos de la base, ¿sí? Como el putamen, la amígdala, el tálamo, entre otros, ¿sí?
Acá vamos a ver que la sustancia gris va a estar dado por la corteza y por los núcleos grises de la base, y la sustancia blanca va a estar dado por todo el componente intermediario entre ambos, ¿sí? Como dije anteriormente, en la sustancia gris vamos a encontrar los cuerpos neuronales, y en la sustancia blanca lo que vamos a ver es las fibras neuronales, o sea, los axones sobresaliendo, ¿sí? Para ir viajando hacia otras zonas del sistema nervioso. Algo que hay que tener en cuenta es la diferencia entre la vía aferente y la vía eferente. Aferente hace referencia a todo estímulo que llega, ¿sí? Y eferente es todo lo que sale, es decir, la respuesta motora que nosotros vamos a dar. Es decir, la respuesta aferente, o estímulo aferente, mejor dicho, va a estar dado por la parte sensitiva, y la respuesta eferente va a estar dado por la parte motora del sistema nervioso central, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, fíjense, tenemos un estímulo que va a viajar por la vía aferente, ¿sí? Y este va a generar una respuesta motora que viajará por la vía eferente hacia los músculos u órganos de respuesta. En este caso, obviamente vamos a mover el dedo, ¿sí? Bien. Vamos a empezar entonces con el cerebro, ¿sí? ¿Cómo va a estar conformado? Básicamente va a tener dos hemisferios, derecho e izquierdo, y un diencéfalo, que es donde encontramos a los núcleos de la base, que era un poco lo que habíamos visto anteriormente. Más por debajo de este vamos a encontrar al cerebelo, ¿sí? Que está más que nada ligado a la regulación de los movimientos semivoluntarios y asociados, y también al equilibrio, ¿sí? En cuanto al cerebro, del cual hablamos en la diapositiva anterior, tiene muchísimas funciones motoras, sensitivas, de integración, que eso lo verán mejor en anatomía y fisiología, ¿sí? Bueno, esto de acá abajo, un poco lo que le estuve diciendo, interviene más que nada en el equilibrio, el tono postural y los movimientos voluntarios y asociados. Esa es la función del celo. ¿Cuál es la estructura del cerebelo? También va a tener dos hemisferios, al igual que el cerebro, pero este va a tener una estructura intermedia denominada vermis, ¿sí? Y va a estar localizado obviamente detrás del tronco cerebral. Cuanto a la configuración interna, también va a tener una corteza, donde va a estar la sustancia gris, va a tener una serie de núcleos, ¿sí? Que son semejantes a los núcleos de la base que vemos en el cerebro, entre los cuales tenemos el del techo, fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado, ¿sí? ¿Cómo es? Y bueno, la sustancia blanca va a estar entretejido o entremetido entre lo que es corteza y núcleos, ¿sí? Fíjense, acá tendríamos todo lo que es corteza, que va a ser sustancia gris, más acá en el medio no se alcanza a ver, pero van a estar los núcleos de la base, y toda la sustancia blanca va a ser lo que va a estar entretejido entre ambos, ¿sí? Conocido con el nombre de árbol de la vida por la conformación que tiene. Acá otra imagen, fíjense, tenemos corteza cerebelosa, los núcleos grises que encontramos, y luego la sustancia blanca rodeándolos, que conforman el árbol de la vida, ¿sí? Por su conformación visual, como les dije anteriormente. Recordamos un poco: sustancia gris, somas neuronales; sustancia blanca es la zona donde no encontramos somas, sino más que nada prolongaciones axonales, ¿sí? Bueno, esto también para repasar un poco la ubicación de los núcleos grises que va a tener el cerebelo, el emboliforme, globoso, fastigio, dentado, ¿sí? Esto es una imagen obtenida por resonancia con un corte sagital. Fíjense cómo se puede ver perfectamente el cerebro, ¿sí? Acá vemos los ventrículos laterales, de los cuales hablaremos más adelante. Tenemos el tronco cerebral y el cerebelo por detrás, ¿sí? Correlacionándose con la imagen que vimos al principio. Este es un corte histológico del cerebelo, en el cual podemos ver la corteza, donde están los somas neuronales, y la sustancia blanca, en el cual van a estar sobresaliendo los axones a partir de estos cuerpos neuronales. Y luego tenemos la médula espinal, ¿sí? Que es una porción del sistema nervioso central que va a estar localizado dentro de la columna vertebral. La columna vertebral justamente tiene la función de proteger a la médula espinal. Básicamente la médula espinal lo que hace es transmitir la información obtenida por los medios aferentes y llevarlo hacia el cerebro u otros componentes del sistema nervioso central, y luego recibir la respuesta eferente, ¿sí?
donde se ubica lo que acabo de decir dentro del conducto raquídeo, en la columna vertebral, y comienza en el agujero occipital, ¿sí? Y termina a nivel de L1, y en los niños a nivel de L3, vía eferente, perdón, lo pasamos, ahí está. Bien, en esta imagen, fíjense, podemos ver cómo la médula espinal llega hasta L1 y lo que sigue por debajo es una estructura denominada cola de caballo que hace referencia a las prolongaciones nerviosas que van a nacer desde los cuerpos neuronales que terminan en L1. Es decir, la médula espinal, en lo que hace referencia a cuerpos neuronales, termina en L1. Lo que nosotros vemos por debajo, a nivel de la cola de caballo, hace referencia a las prolongaciones axonales que van a salir a partir de los cuerpos neuronales que tengo acá. Es decir, si yo tengo una lesión por aquí debajo, es mucho menos probable que tenga alguna secuencia neurológica porque solamente están las prolongaciones axonales, ¿sí? Sin embargo, si tengo una lesión de L1 para arriba, sí es mucho más severo porque ya estoy, digamos, dañando directamente los somas neuronales, ¿sí? Así que concepto muy importante, donde finaliza la médula espinal y donde comienza la porción terminal o cola de caballo. Acá podemos ver cómo se dividen los nervios espinales. Tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, tenemos los sacros y 1 coxígeo. Esto es una representación del canal raquídeo. Fíjense, acá tenemos la médula espinal, ¿sí? Y vamos a tener sobresaliendo de la médula espinal a los nervios espinales. Acá otra representación, ¿sí? Un corte, digamos, longitudinal de la médula espinal. Podemos ver la sustancia gris en su interior y sobresaliendo de la médula espinal los nervios raquídeos, ¿sí? Concepto importante, si recuerdan un poco, la sustancia gris en cerebro y cerebelo era periférico y la sustancia blanca era central, ¿sí? En la médula espinal esto se invierte y la sustancia blanca queda por fuera y la sustancia gris va a quedar por dentro, ¿sí? Bien, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, sustancia blanca, sustancia gris y en el medio el canal ependimario que ya veremos más adelante qué función cumple. ¿Qué importancia tiene esto? Básicamente las astas anteriores tienen neuronas motoras y las astas posteriores van a tener más bien una función sensitiva y el asta lateral tiene una función autónoma, ¿sí? Es decir, en la conformación del nervio raquídeo van a intervenir las neuronas ubicadas en cada una de las astas, pero cada uno cumple una funcionalidad distinta. Entonces, repasando un poco, las neuronas del asta anterior tienen una función motora, las del asta posterior una función sensitiva y la del asta lateral una función más bien autónoma. Esto para representar cómo la sustancia gris va modificándose en su grosor y distribución, digamos, si hablamos de una porción cervical de la médula, una porción dorsal, lumbar o sacra, ¿sí? Bueno, esto para hablar un poco de los cordones de la médula espinal. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Fíjense, yo les había dicho que en el asta anterior teníamos neuronas con función motora, ¿sí? De aquí van a salir prolongaciones axonales que van a conformar un nervio que es la raíz motora. Y en la parte posterior vamos a encontrar un ganglio sensitivo, ¿sí? Los ganglios nerviosos no son más que cúmulos, concepto importante, ganglio nervioso son cúmulos de somas neuronales que están por fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces vamos a tener un pequeño cúmulo de somas neuronales formando el ganglio sensitivo, el cual va a tener sus prolongaciones ingresando por el asta posterior. Es decir, los cuerpos neuronales de la asta anterior van a estar localizados justamente en el asta anterior. Pero en el asta posterior nosotros no vamos a tener cuerpos neuronales, sino que el cuerpo neuronal va a estar en el ganglio sensitivo y desde acá van a ingresar los axones hacia el asta, ¿sí? Entonces, volviendo al concepto de vía aferente y eferente, si nosotros tenemos un estímulo que viene por la vía aferente, ingresará por la raíz sensitiva, ¿sí? Que también es una prolongación axonal del ganglio sensitivo. Este ingresará y hará estación en el ganglio sensitivo donde están los somas neuronales y desde aquí saldrá una nueva prolongación axonal que ingresará por el asta posterior.
Desde aquí el mensaje viajará por la médula espinal hacia centros superiores y desde allí se generará una respuesta motora que bajará por la médula espinal hasta los cuerpos neuronales que encontramos en el asta anterior, ¿sí? Y desde aquí saldrá una prolongación axonal que viajará por la raíz motora y generará una respuesta eferente, ¿sí? Bien, acá también un corte axial, ¿sí? En el cual podemos ver la sustancia gris medular y la sustancia blanca. Esta imagen está muy buena porque podemos ver, fíjense, la sustancia gris en el cual están los somas neuronales y en la sustancia blanca en el cual no vamos a encontrar somas neuronales sino solamente prolongaciones de los mismos. Bueno, ahora vamos a ir hablando un poco de lo que son las meninges, que son una serie de cubiertas de tejido conectivo que van a envolver al sistema nervioso central. Tienen básicamente función protectora y de nutrición, como veremos más adelante. Esta cubierta va a estar conformado por tres capas que van a ser básicamente la dura madre, que es la más externa, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? La pía madre es la que va a estar adherida al sistema nervioso central, luego tenemos a la aracnoides y por último a la dura madre, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? El espacio que queda entre la aracnoides y la pía madre es el espacio subaracnoide. Entonces, entre el hueso y la dura madre queda un espacio denominado espacio extradural, ¿sí? O también denominado en algunos casos epidural. El espacio que queda entre la dura madre y la aracnoide se conoce como espacio subdural, ¿sí? Donde van a estar las granulaciones de Paccioni, que ya veremos más adelante qué son. Y por último tenemos que el espacio entre la aracnoides y la pía madre es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Donde van a estar las cisternas subaracnoideas que también veremos más adelante, ¿sí? Bien, acá con otra imagen representándonos estas tres capas vamos a ver el espacio subaracnoideo, donde van a estar las trabeculaciones o granulaciones aracnoideas que van a ingresar hacia el espacio dural, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la función que tienen estas prolongaciones aracnoideas, ¿sí? Y en la dura madre lo que se genera es en ciertas zonas un desdoblamiento de los mismos que van a ir conformando los denominados senos durales, y es aquí donde se va a empezar a formar la sangre venosa que viajará posteriormente hasta salir de del cráneo, digamos, por las venas yugulares. Entonces, para entender un poco por qué hablamos de las meninges, tenemos que hablar del líquido cefalorraquídeo y el sistema ventricular, ¿sí? Primero, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un ultrafiltrado del plasma que se origina en los plexos coroides, que son una serie de estructuras que veremos más adelante. Y este ultrafiltrado del plasma genera un líquido transparente de color cristal roca, ¿sí? Que va a tener diferentes funciones, básicamente de sostén, protección, barrido, integración y también de regulación de la presión intracraniana. Y en segundo lugar, ¿qué son los ventrículos? Son una serie de cavidades que vamos a encontrar dentro del sistema nervioso central, por el cual van a empezar a fluir el líquido cefalorraquídeo que se origina en los plexos coroides, ¿sí? Entonces, repasando, el líquido cefalorraquídeo ultrafiltrado del plasma que se origina en los plexos coroides y se van a volcar en los ventrículos, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Qué funciones tiene este líquido cefalorraquídeo? Sostén, protección, barrido, integración, nutrición y también de regulador de la presión intracraniana. Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver que en determinadas zonas del cerebro, más específicamente en los ventrículos, vamos a encontrar unas estructuras denominadas plexos coroideos, ¿sí? Que no son más que formaciones capilares arteriales en los cuales va a llegar sangre y se va a empezar a generar un pequeño ultrafiltrado del plasma que saldrán por la envuelta ependimaria que tienen los ventrículos que veremos más adelante. Y este ultrafiltrado que se produce en estos plexos coroideos van a empezar a ingresar a los diferentes ventrículos, ¿sí?
¿Qué ventrículos tenemos? Tenemos los dos ventrículos laterales, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. Luego tenemos un tercer ventrículo que es central a los dos anteriores. Y por último tenemos al cuarto ventrículo. Básicamente el líquido cefalorraquídeo que se origina en los ventrículos laterales viajan al ventrículo o tercer ventrículo a través del, de una serie de canales que hay entre ambos, y luego del tercer ventrículo este líquido cefalorraquídeo va a viajar al cuarto ventrículo, ¿sí? Viajaron gracias o ingresaron a través del foramen de Magendie y de Luska. Cuando están en el espacio subaracnoideo, estos van a bañar, digamos, todos los sectores del sistema nervioso central, y desde el espacio subaracnoideo, por las granulaciones aracnoideas, como la de Paccioni, estos ingresarán hacia los senos venosos, que como dije anteriormente son desdoblamientos de la dura madre. De aquí este líquido cefalorraquídeo va a ingresar al seno venoso, que es donde se empieza a formar la sangre venosa a nivel del sistema nervioso central, y estos irán saliendo poco a poco por el sistema venoso, ¿sí? Ese sería básicamente el camino que recorre el líquido cefalorraquídeo a lo largo del sistema nervioso central. ¿Qué más? Si observamos cómo está conformado un nervio periférico, vamos a ver que va a estar conformado por una serie de prolongaciones axonales, y estas prolongaciones axonales van a estar rodeadas de una capa de tejido conectivo denominada endoneuro, ¿sí? Que es esto que vemos aquí. Acá tenemos una envuelta, acá otra envuelta, ¿sí? Y luego entre paquetes, digamos, axonales rodeados por endoneuro, encontramos otro sector de tejido conectivo conocido como epineuro, perdón, por perineuro. Y a su vez todos los paquetes axonales van a estar rodeados por un tejido conectivo denominado epineuro, ¿sí? Entonces tenemos tres envueltas de tejido conectivo: el endoneuro rodeando los fascículos axonales, el perineuro entre fascículo y fascículo, y el epineuro, que ya sería, digamos, rodeando a todo el nervio, ¿sí? Acuérdense que los nervios periféricos y los nervios craneales, que también tienen una conformación similar a esta, van a formar parte del sistema nervioso periférico. Acá de vuelta lo que vimos en la diapositiva anterior, fíjense en un corte digamos axial de un nervio se pueden observar estos paquetes axonales rodeados por su respectivo endoneuro. Acá lo mismo, fíjense, estos corresponden a axones, y acá tenemos el endoneuro, el perineuro, y ya rodeando a todo el nervio el epineuro. Y por último vamos a hablar de los ganglios nerviosos, que como dije anteriormente en un pequeño apartado son pequeñas acumulaciones de somas neuronales, ¿sí? Recuerdan que hasta el momento habíamos visto somas neuronales dentro del sistema nervioso central. Bueno, hay somas neuronales que van a estar por fuera del sistema nervioso central, y estos van a ser los ganglios nerviosos, ¿sí? Que van a estar rodeados de tejido conectivo, ¿sí? Como podemos ver en esta microfotografía. Fíjense cómo se pueden ver los cuerpos neuronales, que son los puntos basófilos correspondientes a sus respectivos núcleos, y por fuera un contenido más eosinófilo que hace referencia al tejido conectivo que los rodea. Además de este cuerpo neuronal vamos a encontrar una serie de células de sostén que son las células satélite, ¿sí? Esta es la definición que les di en la diapositiva anterior, ¿sí? Van a estar conformados, como dije, por cuerpos neuronales y células satélite, y van a estar revestidos de tejido conectivo. Así que bueno, este fue un breve esbozo de lo que es la anatomía del sistema nervioso central, que lo van a ver, como les dije, con más detenimiento en anatomía, y la parte más funcional lo verán en fisiología, así que espero que les haya servido como una pequeña introducción, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda estamos hablando.